verse by verse through the entire Old Testament. Aquí en Capilla Calvario los miércoles estudiamos versículo por versículo a través del Antiguo Testamento. And tonight we're going to be starting a brand new book of the Bible in the Old Testament, the book of Daniel. Y en esta tarde estaremos comenzando un nuevo libro en el Antiguo Testamento, el libro de Daniel. And the theme of this entire series is lessons from the past and hope for the future. Y el tema de este estudio o esta serie es lecciones del pasado, esperanza para el futuro. And we're going to see the main character in this book, in the author as well, is a godly man, the prophet Daniel. Y vamos a ver que el personaje principal de este libro y el autor de este libro es un hombre piadoso, Daniel. The first 6 chapters, the first half of this book, deal with important events in Daniel's life. Ahora, los primeros 6 capítulos, la mitad de este libro trata con eventos importantes en la vida de Daniel. Events like the time Daniel spent in the lion's den. Eventos como cuando Daniel estuvo en la fosa de leones. Events like the time Daniel's friends, Shadrach, Meshach, and Abednego, spent the night with Jesus in a fiery furnace. Eventos como cuando los amigos de Daniel pasaron un tiempo en el horno. And each one of these events is packed with important lessons for you as a Christian tonight. Y cada uno de estos eventos está lleno de lecciones para ti como cristiano. Now, the second half of the book, chapters 7 to 12, is very different. Ahora, la segunda parte de este libro, capítulo 7 al 12, es muy diferente. It deals with prophecies God gave Daniel about the future. Y trata con profecías que Dios le dio a Daniel acerca del futuro. Some of Daniel's prophecies have been already fulfilled, but many of them haven't been. They'll be fulfilled in the future. Algunas de las profecías de Daniel ya se cumplieron, pero hay todavía muchas que aún no se han cumplido, que se estarán cumpliendo en el futuro. Powerful prophecies that deal with the rise and fall of entire civilizations. Y son profecías importantes que tratan con el levantamiento y el quebramiento de naciones enteras. Prophecies so accurate that they call world leaders by name hundreds of years before they even existed. Son profecías tan precisas que aún nombran a líderes por nombre cuando todavía no existían. Daniel has prophecies that deal with the coming Antichrist and the one world ruler. Daniel tiene profecías que se tratan acerca del anticristo, aquel que estará gobernando. Prophecies that deal with the first and second coming of the Messiah Jesus. Profecías que tratan con la primera y segunda venida del Mesías Jesús. And all these prophecies are going to bring you as a Christian hope for your future. Y todas estas profecías te van a traer a ti como cristiano esperanza para el futuro. In the book of Daniel, it gives us a sneak peek to look back into the spiritual realm. Ahora, en el libro de Daniel nos permite ver un poco atrás a lo espiritual. We see Satan and his demons are real and powerful, but we see God and his angels are real and more powerful. Y miramos que Satanás y los demonios son poderosos, pero también vemos que Dios y los ángeles son mucho más poderosos. But tonight in chapter 1, we're going to see Daniel and some of his young friends stand against the ways of the world and stand for God. Pero hoy en el capítulo 1 vamos a ver a Daniel y a unos amigos de él que se paran por la verdad, se paran delante de una cultura mala. In this powerful example, we're going to have a display of the power of personal convictions. Y en el capítulo de hoy vamos a mirar el poder de la convicción personal. Convictions are those godly and wise decisions that we have already made ahead of time because we're a godly and wise believer. Convicciones acerca de decisiones que nosotros ya hemos hecho nuestra propia decisión mucho más antes porque somos creyentes sabios. What are your godly convictions, believer? Te pregunto, creyente, ¿cuáles son tus convicciones piadosas? Huh? ¿Eh? If you don't know what they are, oh, you've got a great lesson coming tonight. Si no sabes cuáles son, pues hoy en esta tarde tendrás una gran lección. See, having godly convictions will help you stand against Satan and his attacks and temptations and walk in victory. Porque ves, el tener grandes convicciones piadosas te va a ayudar a pararte enfrente de Satanás y sus demonios. And Christian, God wants to speak those truths into each one of your hearts tonight. Y cristiano, Dios quiere hablar esas verdades al corazón de cada uno de ustedes en esta tarde. Amen? So let's begin our Bible study. Open up your Bibles to Daniel chapter 1. Y así que vamos a comenzar nuestro estudio. Abran sus Biblias con nosotros a Daniel capítulo 1. Find the book of Daniel, go to Hosea, the book we just looked at, and turn left.
Ahora, para encontrar el libro de Daniel, vayan al libro de Oseas, el que acabamos de terminar, y le dan a la izquierda. Daniel's the book right before Hosea. It's the last of the major prophets. O sea, Daniel está antes de Osea, es el último profeta mayor. Everyone in Daniel chapter 1, remember you need your Bibles here. We study our Bible as Christians here at Calvary Chapel. Todos estamos en Daniel capítulo 1. Recuerden que aquí en Capilla Calvario vas a necesitar tu Biblia porque la estudiamos. And we're going to begin in Daniel chapter 1. We're going to read verses 1 and 2. Y así que comenzamos con Daniel capítulo 1, leyendo versículo 1 y 2. Daniel chapter 1, verses 1 and 2. Daniel capítulo 1, versículo 1 y 2. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. And the Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple of God. These he carried off to the temple of his God in Babylonia and put in the treasure house of his God. En el año tercero del reinado del rey Joaquín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. El Señor permitió que Joaquín cayera en manos de Nabucodonosor. Junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. As we begin here, the author of this book, Daniel, gives us the background to this story. Ahora, al comenzar aquí, el autor de este libro, Daniel, nos da un poco de trasfondo acerca de este libro. And as you read your Bible, you're going to notice that the books never begin once upon a time or in a place far, far away. Y cuando empiezas a leer tu Biblia, te das cuenta de que los libros nunca comienzan como hace un tiempo o sucedió así. See, these aren't fairy tales we're reading, church. Porque esos no son cuentos que estamos leyendo. Right here from the beginning, Daniel tells us the who, what, when, where, and whys of this book. Aquí desde el inicio nos dice Daniel quién, por qué, cuándo y cómo. Daniel gives us a historical background to this time period in world Y history. Daniel nos da un trasfondo histórico de este tiempo, de este periodo de tiempo. And all of Daniel's writings have been confirmed in many ways, including archaeological discoveries. Y muchas de las escrituras de Daniel han sido confirmadas en diferentes maneras, incluyendo en esos encuentros arqueológicos. What that means is the principles that we're studying are rock solid truths that you can base your life and your decisions and your family on. A lo cual quiere decir o nos da a entender de que lo que estamos estudiando, estas verdades, son verdades sólidas en las que podemos permanecer firmes. Daniel tells us the time here in verse 1. Let's read that. Y Daniel nos dice el tiempo aquí en el versículo 1. In the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, Nebuchadnezzar, king of Babylon, came to Jerusalem and besieged it. En el año tercero del reinado del rey Joaquín de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. We know from secular history this event happened in the year 605 BC. Ahora sabemos de acuerdo a la historia secular que esto pasó o sucedió más o menos durante el año 605 a.C. You can see the dates that are on your screen. Those are the dates that this book of Daniel covers. Ahora puedes ver las fechas ahí en las pantallas y ese es el periodo de tiempo que cubre este libro de Daniel. It covers a 70-year time period of Babylonian captivity, and Daniel was there for all 70 of them. Y esto cubre 70 años de cautividad que estaban allí y Daniel estuvo esos 70 años. To help us understand when this happened, let me tell you what else was happening around the world in the year 605 BC. Para ayudarnos a entender en qué periodo de tiempo esto está sucediendo, voy a compartir contigo otras cosas que sucedían en este tiempo. Mayan civilization was flourishing in Mexico. La civilización maya estaba floreciendo en México. Athens was a great, beautiful city in Europe. Atenas era una ciudad grande, hermosa. Aesop wrote his famous Aesop's Fables. Y también Aesop escribió sus fábulas. Confucius and Buddha were living in the Middle East as men, spreading their false doctrines. Y Confucio estaba también derramando sus mentiras. But for the Jews living in the southern kingdom of Judah, they had big problems. Pero para los judíos que estaban viviendo en el sur reino de Israel tenían grandes problemas. They were under siege from the most powerful world kingdom of that era, the Babylonian Empire. Y ellos estaban bajo ataque, fueron llevados cautivos por el imperio más grande en ese tiempo que era Babilonia. Now we also know this attack by the Babylonians was one of 3 sieges they brought against Jerusalem. Ahora también sabemos que este ataque de Babilonia fue uno de 3 ataques por ellos. 605, they came and overtook
Judah and took some of their top guys back to Babylon. En el año 605 atacaron a Judá y se llevaron a algunas de las personas más altas de ahí. 597, they attacked again, took some other people like Ezekiel the prophet. En 597 volvieron a atacar y se volvieron a llevar a más personas como Ezequiel. 586, the last time, they totally destroyed Judah and they destroyed the Jewish temple in Jerusalem. Y en el año 586 destruyeron completamente a Judá y se llevaron utensilios o cosas del templo. Let me show you a couple slides up on our media screens to help us understand some of the background of this book. Vamos a ver algunas diapositivas en las pantallas, pero darnos a entender un poco el trasfondo de este libro. Here again, we have the story of Daniel. Aquí tenemos la historia de Daniel. On this map, we see the two exiles that occurred. Ahora en este mapa miramos los dos exilios que hubo. Now keep in mind, this is long after the time of David and Solomon. Ahora tengan en mente que este tiempo es mucho más después que los tiempos de Salomón. This de is David. after the time of the divided kingdom, Israel and the 10 tribes on the north, Judah and the 2 tribes in the south. Esto es después de la división del reino de Israel con Judá en el sur y Israel allá arriba. The northern kingdom of Israel was attacked by the Assyrians and taken into captivity around the year 734. Ahora el reino del norte fue atacado por los sirios, los asirios. Those were those red arrows. Y esas son esas flechas rojas. About 130 years later, Judah was also attacked by the Babylonian Empire. That's the green arrows. Y como de 130 años después, Judá fue atacada por Babilonia y esa es la flecha verde. Here again, you can see the route that Daniel was going to take to this exile from Israel to Babylon. Y aquí puedes ver el mapa o la ruta que iba a tomar Daniel a la captividad a Babilonia. And again, Babylon for about 70 years was the most powerful nation on the earth. Y de nuevo Babilonia como por 70 años era la nación más poderosa del mundo. On this map, you can see the extent of the power and the territory that they were in control of during those times. En este mapa puedes mirar qué tanto abarcaba este imperio. And we're going to see that Daniel and some of his friends were taken to the Babylonians and went before their ruler, the king Nebuchadnezzar. Y vamos a ver que Daniel y algunos amigos de él fueron llevados a Babilonia y fueron llevados delante del rey Nabucodonosor. And Daniel lived in the capital there. Y Daniel vivía en la capital. Now we're ahí. going to see a couple slides of models of what this incredible city of Babylon looked like in the time of Daniel. Y vemos un modelo de cómo se miraba esta nación, este imperio tan poderoso, Babilonia. It was the most powerful and advanced archaeological and technological city of the day. Era la ciudad más avanzada técnicamente y ecológicamente. It was famous for the Babylonian hanging gardens. Y era muy famosa, muy conocida por los jardines colgantes. These beautiful gardens were one of the 7 great wonders of the ancient world. Estos jardines eran uno de los 7 grandes maravillas del mundo antiguo. This was a huge city, powerful city with a huge wall around it. Es una ciudad grande, una ciudad poderosa con un muro alrededor de ella grande. And it was a city that had a huge entrance. Y era una ciudad con una entrada grande. It was a city located in modern-day Iraq. Y era una ciudad que hoy en día sería Irak. That is an actual photo taken last year of some of the remains of Babylon in Iraq. Y esta es una fotografía del año pasado que fue tomada de lo que queda de Babilonia ahí en Irak. See, the wicked ruler Saddam Hussein thought he would be the new Nebuchadnezzar. Porque ves, el gobernante malvado de ellos creía que él iba a ser el próximo Nabucodonosor. Where he is now, he's realizing he was wrong. Y ahora donde él está ahora, él se ha dado cuenta que estaba equivocado. But right before he started attacking different nations, they were doing a lot of excavation. Here is some excavation of the ancient Babylon in Iraq today. Y así que antes de los ataques habían estado escarbando y eso es lo que han encontrado, esas ruinas de Babilonia. And here is a cool photo from Google Earth. Y aquí hay una fotografía muy bien, muy suave. Again, from outer space, looking down on the excavation site of downtown ancient Babylon. Y esta fotografía es tomada del espacio a lo que es Babilonia en aquellos tiempos de hoy en día, del descubrimiento arqueológico que han hecho. So let's get back to our text. Así que regresamos a nuestro texto. Look at what happened to the southern nation of Judah here in verse 2. Ahora miren el versículo 2, lo que le pasó a esta nación o este reino del sur. The Lord delivered Jehoiakim, king of Judah, into his hand, along with some of the articles from the temple of God. These he carried off to the temple in Babylonia and put it in the treasure house of his God.
Y dice, el Señor permitió que Joaquín cayera en manos de Nabucodonosor, junto con él cayeron en sus manos algunos de los utensilios del templo de Dios, los cuales Nabucodonosor se llevó a Babilonia y puso en el tesoro del templo de sus dioses. God allowed the Babylonians to defeat Judah. This was again God's discipline on Judah. Dios permitió de que los babilonios se llevaran a Judá, y así que fue Dios quien lo permitió. Now, God had been warning them for years and years through the prophets. We have those warnings in our Bible. Ahora, Dios les había estado advirtiendo por muchos años, y tenemos esas advertencias en nuestras Biblias. But see, fools don't listen. Fools never receive. Pero ves, el necio no escucha, el necio no recibe. And so they never listened to the words of the prophets, and eventually God was forced to discipline them. The Babylonian captivity was this discipline. Nunca escuchaban las advertencias de los profetas, y como consecuencia su disciplina fue llevados cautivos por Babilonia. And so the king of Babylon even enters into the temple and takes their sacred instruments and puts them in their false god's temple in Babylon. Y así que aún entraron al templo y llevaron algunos de los utensilios del templo de Dios y se los llevó a su templo de sus dioses falsos. The Babylonians making a point, our God is greater than your God, Jews. Y los babilonios están haciendo un punto. Su mensaje de ellos es, nuestro Dios es más grande que tu Dios, judíos. The hypocrisy and the wickedness of the people that lived in Judah had caused God's name to be blasphemed. Guys, let that not be true with us as believers today. La hipocresía y la maldad de los judíos era causa de que Dios fuese blasfemado, y que esto no sea cierto en nuestras vidas cristianas. Amen? Amen. Let's continue on and read verses 3 to 6. Continuando leemos del versículo 3 al 6. Then the king ordered Ashpenaz, chief of the court officials, to bring in some of the Israelites from the royal family and the nobility. Young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. He was to teach them the language and literature of the Babylonians. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's tables. They were to be trained for 3 years, and after that, they were to enter into the king's service. Verse 6. Among these were some from Judah, Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. Además, el rey le ordenó a Aspenas, jefe de los oficiales de su corte, que llevara a su presencia a algunos de los israelitas pertenecientes a la familia real y a la nobleza. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real, a los cuales Aspenas debía enseñarles la lengua y la literatura de los babilonios. El rey les asignó raciones diarias de la comida y del vino que se servía en la mesa real. Su preparación habría de durar 3 años, después de lo cual entrarían al servicio del rey. Versículo 6. Entre estos jóvenes se encontraban Daniel, Ananías, Misael y Azarías, que eran de Judá. So not only does he take the sacred items of the Jewish temple, he kidnaps some of the finest young minds of Israel. Y así que no solamente se lleva los utensilios sagrados del templo, pero también se lleva secuestrados algunas de las grandes mentes de Israel. He drags them 543 miles from Israel to Babylon. Se los lleva 543 millas de Israel a Babilonia. Look at the description of these guys here in verse 4. Ahora mira la descripción de ellos aquí en el versículo 4. They were young men without any physical defect, handsome, showing aptitude for every kind of learning, well-informed, quick to understand, and qualified to serve in the king's palace. Debían ser jóvenes, apuestos y sin ningún defecto físico, que tuvieran aptitudes para aprender de todo y que actuaran con sensatez, jóvenes sabios y aptos para el servicio en el palacio real. Now, these young men had a lot in common with our interns here at the church, don't you think? Ahora, estos hombres jóvenes tenían mucho en similar con esos interinos aquí, ¿no creen? You might be thinking, what do they have in common? Tal vez estés pensando, pues, ¿qué tienen en común? It's obvious here. They were all deported. Pues es obvio, todos serán deportados. Our church does have a lot of folks that have been deported, and praise God, we love every one of them. Nuestra iglesia sí tiene a muchos que han sido deportados o exportados. And guys, seriously, I am going to talk for a moment for those of you, for those 90 people in here that have been deported. Pero en serio, voy a hablarle a ustedes 90 que están aquí que sí han sido deportados por un momento. The story of Daniel is a very important story for you. La historia de Daniel es una historia muy importante para ti. Because it shows how deported people can be used powerfully by God even after being dumped unwillingly into a new nation they didn't want to go to in the first place.
Porque ves, la historia de Daniel es una historia de cómo Dios se puede usar de una manera grande aún después de ser llevado a un lugar, a una nación que tú no quieres estar. That's the story of Daniel, guys. Esta es la historia de Daniel. A guy who is taken to a new place, a new culture. His family's not there. He's all alone. And he says, I'm not going to complain. I'm not going to cry. I'm going to be used by God right here anyway. Es la historia de un hombre que es llevado a otro lugar donde está alejado de su familia, alejado de su tierra, y él decide, no voy a quejarme, no voy a renegar, sino que voy a dejar que Dios me use aquí. And in Daniel's case, this was a program where the Babylonian king would take the best Jewish minds and train them so Babylon could use them. Y en el caso aquí de Daniel, Babilonia, ese era el plan de ellos, donde tomaban a las mejores mentes para usarlos, para entrenarlos y después usarlos ahí en Babilonia. Check out the details of this program. We have them in verse 5. Mira los detalles de este programa, los tenemos en el versículo 5. The king assigned them a daily amount of food and wine from the king's table. They were to be trained for 3 years, and after that, they were to enter the king's service. El rey les asignó raciones diarias de arroz y frijol, de la comida y del vino que se servía en la mesa real. And here in verse 6, we're introduced to 4 of the young people that would go into this program, and these are the main guys in our story. Y aquí en el versículo 6 se nos introduce a 4 personas y son los personajes principales de nuestra historia. Daniel and 3 of his friends, Hananiah, Mishael, and Azariah. Daniel y 3 de sus amigos, Ananías, Misael y Azarías. Daniel's famous friends would soon have their names changed to Shadrach, Meshach, and Abednego. Y los 3 amigos aquí de Daniel, pronto se les va a cambiar su nombre a Sadrach, Misael y Mesach. And let me tell you a little bit about Daniel and his 3 friends. Y déjame decirte un poco acerca de los 3 amigos de Daniel. At this point, they would have been around 15 years old. Para este tiempo, ellos tenían como 15 años de edad. Some of you parents here have youth around that age. Algunos de ustedes, papás, aquí tienen a jóvenes de esa edad. Imagine having your child ripped out of your hands, taken hundreds of miles away, dropped into a totally different culture all alone. Ahora, imagínate que alguien quitara a tus hijos de tus manos y se los llevara cientos de millas aparte de ti. Imagine not having any hope of ever seeing them alive again. Imagínate el no tener esperanza de volver a verlos vivos. Imagine worrying about their safety, worrying about their relationship with God. Imagínate preocupándote de su seguridad y de su relación con Dios. And these were all good boys. That's why they were taken. Remember that. Y todos esos eran buenos muchachos, por eso fue que se los llevaron. Imagine worrying about how their boys would respond to the sins and temptations of this worldly place, Babylon. Imagínate en estar pensando cómo es que los hijos iban a responder a las tentaciones y el pecado en Babilonia. Because when the king brought Daniel and his 3 godly friends to Babylon, he expected them to live like the pagan Babylonians. Porque cuando se los llevó el rey a Daniel y a sus amigos, él esperaba que ellos vivieran como vivían los demás en las naciones paganas. That included eating non-Jewish foods, which for the Jews was a sin. Lo que incluía comiendo comidas que los judíos no comían. These foods went directly against the Jewish dietary restrictions God gave them in the Mosaic law, in the Old Testament law for them. Y esta comida era algo que era en contra de la ley que Dios les había dado a los judíos específicamente. And you need to understand the Babylonians offered the best that the world had to offer in everything. Y necesitas entender que en ese tiempo Babilonia ofrecía lo mejor que cualquier nación o persona pudiera ofrecer. All of it was offered to these young Jewish boys who were there all alone. Y todo eso se les ofrecía a esos muchachos judíos jóvenes que estaban solos. The best food and wine. La mejor comida y vino. Best parties, prettiest girls, best sex. That's what the Babylonian culture was all about. Los mejores parties, lo mejor sexo, las mujeres, mejor mujer, es lo que era la cultura de Babilonia. Question was, how are these young men far away from their hometowns and families going to say no? Ahora la pregunta es, ¿cómo es que estos jóvenes que están tan lejos de su familia y su hogar iban a responder? How were they going to resist all of these temptations and sinful opportunities? ¿Cómo es que iban a resistir todas esas tentaciones y oportunidades para pecar? 2 ways. De 2 maneras. Number 1, they had been brought up in godly homes. Número 1, ellos fueron criados en un hogar piadoso. Children never have a chance if they're not brought up in godly homes. Los niños nunca tienen una oportunidad si
si no son criados en un hogar piadoso? They grew up in homes where they went to church regularly, where their dad read the scriptures and prayed to them, where the mother loved them and the parents loved each other. Ellos crecieron en un hogar donde la familia los llevaba a la iglesia, donde el papá oraba con ellos, les leía las escrituras, donde el papá los amaba, amaba a su esposa. And by the age of 15, they all had their own personal relationships with God. Y para la edad de 15 años, cada uno de ellos tenía su relación personal con Dios. They weren't like those fake Christians that grow up in the youth group, and the second they're 18, you never see them again. Why? Because they were never saved in the first place. No son como esos cristianos falsos que están en el grupo de jóvenes y a la edad de 18, cuando la cumplen, ahí nos vemos, se van. ¿Por qué? Porque nunca fueron salvos. Parents, if you have to drag your teen to church, that's a dangerous sign that they are probably not saved because they want nothing to do with Jesus or his church. Ahora, padre, si tú tienes que arrastrar a tu hijo para que venga a la iglesia, es una señal clara de que no es salvo, no quiere nada que ver con el Señor. If they are 15 and they are a Christian, they will not be perfect. Don't expect that. But they will be open to and want to be a part of the church. Ahora, si tienen 15 años y son salvos, no van a ser perfectos, pero van a querer estar en la iglesia con el Señor. But see, by this time they were 15, the parenting was over for these kids. Pero pues para estos eran de 15, tenían 15 años y ya se les había acabado de tener sus papás. And here's the second reason they were able to stand against the temptations, and this is really the main theme for our study tonight. Y esta es la segunda razón por cual es que ellos podían pararse firme delante de la tentación, y en verdad es el tema principal de este libro. These young godly men had convictions. Y es que estos jóvenes piadosos tenían convicción. They had godly convictions. Tenían convicciones piadosas. They'd already made up their mind, no matter what was offered to them, they weren't going to compromise. Ellos ya habían decidido, no importa qué se les ofreciera, ellos iban a responder. Because they belonged to God and they wanted to obey God, they were going to stick to their God-given convictions. Porque ellos le pertenecían a Dios, ya lo habían decidido, ellos iban a permanecer con sus convicciones piadosas. We're going to see that happen as we continue on by reading verses 7 and 8 together. Y vamos a ver lo que sucede continuando leyendo el versículo 7 al 8. The chief official gave them new names. To Daniel, the name Belteshazzar, Hananiah, Shadrach, Mishael, Meshach, and to Azariah, Abednego. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Y a los cuales el jefe de oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesach y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. So as we read here in verse 7, the first thing the Babylonians do to these Jewish boys is take away their Jewish names, give them Babylonian names. Y así que lo primero que vemos aquí con estos muchachos judíos es de que les quitan sus nombres judíos y les dan nombres babilónicos. This was all part of a demonic plan, guys, to move them from a godly culture to a worldly, ungodly culture. Y todo esto era parte de un plan diabólico, de era quitarlos de una cultura piadosa y moverlos a una cultura que no era piadosa. And let me tell you, just as God hasn't changed, Satan hasn't either. Y déjame decirte, así como Dios no ha cambiado, Satanás tampoco ha cambiado. Satan still has a plan for every one of our children, that is to move them from the godly culture, a church culture, and slowly but surely into a worldly culture. Y es de que Satanás aún sigue teniendo el mismo plan de quitar a nuestros hijos de esa cultura piadosa y moverlos a una cultura que no es piadosa. And it happens slowly, little compromise by little compromise, until they're 18 and they say, see ya, Jesus, see ya, church. That's not me. I'm not going anymore, Mom. I'm an adult. Y esto sucede poco a poco, se están comprometiendo poco a poco en diferentes áreas hasta que llegan a la edad de 18 años y dicen, ahí nos vemos, papá, mamá, ya no voy a ir a la iglesia, ya soy mayor de edad. But Daniel wasn't about to let this happen, church. Pero Daniel no iba a permitir que esto sucediera. Look at what Daniel did here at the start of verse 8. Mira lo que hace Daniel aquí al inicio del versículo 8. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food. Pero Daniel se propuso no contaminarse con la comida y vino del rey. See, Daniel had already decided, as a believer, I don't eat these foods because God's word tells me not to. Porque ves, Daniel ya había decidido, como creyente, yo no como estas comidas porque Dios me dice que no las coma. Now, the word resolve that Daniel uses here in verse 8, it's an important word. Ahora, la palabra que usa aquí Daniel, el versículo 8, donde dice que se propuso, es una palabra importante. It speaks of Daniel making a firm decision in his heart
not to do something. Y esto nos habla de Daniel hacer una decisión firme en su corazón de no hacer algo. You know, the Bible reminds us of the importance of guarding our hearts in Proverbs 4:23. Y sabes que la Biblia nos recuerda de la importancia de cuidar nuestros corazones en Proverbios 4:23. Above all else, believers, guard your heart, for it is the wellspring of life. Por sobre todas las cosas, creyente, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. See, they had resolved already. You don't resolve in the moment. You've already resolved it. That's how it works. Porque ves, ellos ya se habían propuesto, o sea, ellos ya habían decidido antes, no haces esta decisión en el momento. They had already decided, no matter what, I don't sin this way. So when the temptation comes, the godly conviction was already there. Ellos ya habían decidido desde antes, no importa qué es lo que suceda, eso no lo vamos a hacer. Así que cuando la tentación llega delante de ellos, ellos ya saben, no lo hago. See, people with godly convictions have already made up their mind about what they do and what they don't do. Porque ves, personas con convicciones piadosas ya han decidido lo que sí pueden hacer y lo que no van a hacer. Because of that, when the temptation came, they didn't give in, they didn't cave in. They'd already made their decision. That's what godly convictions do for us. Y por ello es que cuando la tentación llegó delante de ellos, no cayeron en la tentación porque ya lo habían decidido. So what exactly are convictions? Así que, ¿qué exactamente son nuestras convicciones? Let me define this word for conviction for you from a dictionary. Déjame te doy la definición de un diccionario lo que es esta palabra convicción. Convictions are strong beliefs or truths that someone is sure of. La convicción es una creencia fuerte o una verdad de la cual ya estás seguro tú. Convictions are strong beliefs or truths that someone is sure of. La convicción es una creencia o verdad de la cual la persona está seguro. But here's the key. They're not just empty words or beliefs. Convictions always manifest or show themselves in actions. Pero aquí está la clave y es de que una convicción no son meramente palabras vanas, sino que eso siempre se manifiesta en obra o en hechos. See, if a conviction isn't backed up through actions, then it's not a conviction. It's just an idea or a thought or an opinion. Porque ves, si una convicción no está respaldada por acciones, entonces simplemente es una idea o una opinión. Well, I usually don't have sex with other women since I'm married, unless she's really cute, I guess. Pues usualmente no tengo relaciones sexuales con otra mujer ya que estoy casado o solamente que esté bonita. Well, I would never shack up with someone unless they said they love me first. O yo nunca viviera en unión libre con alguien o solamente que me diga que me ama. The conviction says, that is not me, I do not do that, and if the opportunity ever came, I would say no, because this is a conviction I have already made as a Christian. La convicción es, yo no hago eso, y aun cuando llega la tentación, la oportunidad, digo, no lo hago porque yo he decidido que eso no lo voy a hacer. Let me give you some great news, Christian. Y déjame darte buenas noticias, cristiano. Do you want incredible spiritual power in your life? ¿Tú quieres poder increíble en tu vida? Anyone? ¿Alguien? 9 of you? 9. Praise God. Praise Gloria a God. Dios. Gloria a Dios por esos Actually, this is available for all of you that don't want that, though, too. Pero quiero que sepan que para los demás que no lo quieren, aún está disponible para ti. There is incredible spiritual power available for any Christian that will live their life according to godly convictions. Hay increíble poder espiritual para cualquier creyente que viva con convicción. All the great believers in the Bible had godly convictions. Todo creyente en la Biblia tenía convicción piadosa. They were used mightily, not because their lives were easy or they didn't have problems. They had all that stuff. They were used by God because they had and stuck to their godly convictions. Y fueron usados grandemente, y no porque hayan sido perfectos o no tenían problemas en sus vidas, porque sí lo tenían, pero era porque ellos tenían convicción. Of course, godly convictions come to us from how? From where? The pages of Scripture. Y por supuesto que esa convicción piadosa viene a nosotros ¿de dónde? De la palabra de Dios. So I asked that question I asked earlier. Do you have convictions in your life? Y así que te hago esa pregunta que te hice anteriormente. ¿Tienes convicción en tu vida? What are your convictions? ¿Y cuáles son tus convicciones? What will you do and what won't you do as a Christian? ¿Qué es lo que sí haces como cristiano y qué es lo que no harías como cristiano? Let me ask you a couple questions about your convictions. Déjame te hago unas preguntas acerca de tu convicción. What are your convictions regarding the church and your faithfulness to the body of Christ? ¿Cuáles son tus convicciones acerca de la iglesia y tu fidelidad aquí?
What are your convictions about giving financially to the Lord Jesus? ¿Cuáles son tus convicciones de darle con tus finanzas al Señor Jesús? What are your convictions about your child raising? ¿Cuáles son tus convicciones de la manera que tú crías a tus hijos? What are your convictions about what you'll do when you're all alone? ¿Cuáles son tus convicciones de lo que haces cuando estés solo? What are your convictions about the programs you and your family watch on television? ¿Cuáles son tus convicciones acerca de los programas que ves en la tele, tú y tu familia? What are your convictions about what you'll look at or not look at on the internet? ¿Cuáles son tus convicciones de lo que ves o no ves en el internet? What are your convictions? How do you respond when someone gossips to you? ¿Cuáles son tus convicciones? ¿Cómo es que tú respondes cuando alguien te está chismeando? What are your convictions about shacking up? ¿Cuáles son tus convicciones acerca de vivir en unión libre? Again, if someone tells you you love me, I love you, do you throw your reputation out the window and start shacking up with them? De nuevo, si alguien te dice que te ama, ¿estás dispuesto a tirar tu reputación por la ventana e irte a vivir en unión libre con esa persona? See, convictions are so important. If you don't have convictions in your life, you're going to fall again and again and again and again and again. And some of you are in that miserable state right now. Porque ves, si no tienes convicción, entonces vas a estar cayendo vez tras vez tras vez, y algunos de ustedes se encuentran en ese estado miserable ahorita mismo. Some of you have done the same sin yesterday and last week and last year. Why? Because you won't take a stand and say, I'm going to make a godly conviction on this area. Algunos han caído en ese mismo pecado de la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. ¿Por qué? Porque no te has parado a tener convicción piadosa. See, godly convictions give you the strength and help you make the decision to stand when the temptation and the attack come. And they do come. They always will come until we get to glory. Porque ves, la convicción piadosa te da el poder para poder resistir cuando llegue esa tentación. Porque la tentación va a llegar y va a seguir llegando. Don't think that you're strong enough to stand against temptation when it comes if you haven't already made a godly conviction in an area. No pienses que vas a tener la suficiente fortaleza para pararte en el momento que llegue la tentación si es que tú no has hecho esa decisión anteriormente, si no tienes la convicción. Haven't you learned from how that worked out when you did it in the past? Boom, fall on your face. ¿Qué no has aprendido de cómo es que eso funcionó en el pasado? No tenías convicción, llegó la tentación, caes de cara. You ain't strong enough, Christian. None of us are. No eres lo suficiente fuerte, cristiano. Ninguno de nosotros lo somos. That's why we need to make spirit-filled, biblical, godly convictions ahead of time. Por eso es que necesitamos hacer convicciones o tener convicción piadosa desde antes. That's what this godly man Daniel did. Y esto es lo que este hombre piadoso Daniel hizo. And Daniel's godly convictions helped him stand up to temptation and defeat it. Y esas convicciones piadosas que tenía Daniel le ayudó a resistir y vencer esas tentaciones. And as we continue on, we're going to see some important lessons and results from conviction in the life this godly guy Daniel. Y continuando, vamos a ver algunos de los resultados que podemos ver cuando una persona tiene convicción piadosa. Let's read the end of verse 8 again up to verse 10. Y leemos el final del versículo 8 hasta el versículo 10. Daniel asked the chief official for permission not to defile himself this way. Verse 9, now God had caused the official to show favor and sympathy to Daniel. But the official told Daniel, I'm afraid, my lord, my king, who has assigned your food and drink, why should he see you looking worse than the other men because of your age? The king would then have my head because of you. Así que Daniel le pidió al jefe de oficiales que no lo obligara a contaminarse. Y aunque Dios había hecho que Daniel se ganara el afecto y la simpatía del jefe de oficiales, este se vio obligado a responderle a Daniel, tengo miedo de mi señor el rey, pues fue él quien te asignó a la comida y el vino. Si el rey llega a verte más flaco y demacrado que los otros jóvenes de tu edad, por culpa tuya me cortará la cabeza. Now we need to notice a couple things about Daniel and his godly convictions here. Ahora tenemos que ver algunas cosas aquí de Daniel y de su convicción piadosa. First, we see that it wasn't going to be easy for Daniel to stick to his convictions. Ahora primero vemos que no iba a ser fácil para que Daniel continuara con su convicción, su decisión. Daniel here is facing complications. Aquí Daniel se está enfrentando con complicaciones. It's important for us to realize it because it's always difficult and there's always complications when we try and stick to our convictions. Y es importante que podamos ver esto porque siempre que nosotros queremos pararnos o estar firmes en nuestras convicciones, va a haber esas complicaciones. They'll come in a million different ways, but they always end up coming. Y llegan de diferentes formas, pero no dejan de llegar.
Secondly, here we see Daniel faced opposition in his desire to hold to his godly conviction. Y segundo, miramos que Daniel enfrenta oposición en su deseo de permanecer en su convicción. Verses 9 and 10, this official in charge of Daniel wasn't real hip on Daniel's idea of following his convictions. Aquí en el versículo 9 y 10, no le gustaba mucho al jefe de oficiales la decisión de Daniel. And this guy's his boss, by the way. Y este hombre es el patrón de Daniel. And really, the boss has a worldly good point here. Y en verdad aquí el patrón tiene un buen punto de vista mundano. He says, you know, if you eat your own piddly food and come in walking like Gandhi, I'm a dead man. Dice, mira, si tú sigues comiendo tu propia comida y estás todo flacucho, entonces a mí me van a cortar la cabeza. And he would have been, this ruler Nebuchadnezzar was real famous for one thing, killing people. Y sabes, lo hubieran hecho porque Nabucodonosor era muy conocido por una cosa y era matar a la gente. But you know, it's another reminder here. Pero ese es otro recordatorio. The world and non-believers around us are not going to understand or even agree with many times our godly convictions. Y es de que el mundo, los incrédulos, no van a entender nuestra manera de pensar, nuestras convicciones piadosas. Boss to Mike, Mike, I need you to lie or cheat a little bit for this business deal. El patrón le puede decir a Mike, Mike, necesito que digas algunas mentiras para este negocio que vamos a hacer. Mike to boss, I love you so much and this is my favorite job in the whole world and you're the greatest boss of all, but I can't lie and cheat because I'm a Christian. That's my godly conviction. Y Mike le dice al patrón, mira, me caes muy bien y este trabajo me encanta, es el mejor trabajo del mundo, pero yo soy un cristiano y no puedo mentir. Boss to Mike, you're fired. El patrón le dice a Mike, pues te corro. It might happen. That stuff it has happened. Tal vez pueda suceder, ha sucedido. But even though Daniel faced obstacles and opposition against his godly convictions, guys, that didn't stop his godly convictions. Pero mira, aunque Daniel enfrentó obstáculos y dificultades por su convicción piadosa, no lo detuvo a él para continuar con esa He convicción. doesn't say, oh, well, I tried and give in. That's not a godly conviction. You don't give in if it's a godly conviction. No dijo Daniel, pues lo intenté, ni modo, pues vamos a comer de esa comida. No, si te rindes y caes, entonces no es convicción. Daniel doesn't say it's just too hard or fall into that trap that my situation is different or it's harder than everybody else's. Doesn't believe that stuff. Daniel no dice, es que es tan difícil, o no dice, pues es que mi vida es más difícil, o esta situación es más diferente que los demás. No, But Daniel continued to hold firmly to his godly convictions. no, sino que Daniel continuó firme en sus convicciones piadosas. And not only that, but Daniel came up with a wise plan to put his convictions into action. Y no solo esto, pero Daniel tuvo un plan sabio de cómo poner su convicción en acción. That's a key part of a godly conviction, a plan. Y esta es una parte clave de la convicción y es el tener un plan. The plan tells you what you do when the attack or temptation comes. Y el plan te dice qué hacer cuando viene el ataque o la tentación. It's not, I'm going to close my eyes and pretend that it's not there. That ain't it. That ain't a good plan. That don't work. Y no se trata de que voy a cerrar los ojos y voy a pretender o fingir que no está ahí, porque eso no va a ayudar. The godly plan is what you do when the attack or temptation comes. El plan piadoso es qué hacer cuando llegue la tentación o llegue el obstáculo. We'll see Daniel's plan as we continue on verses 11 to 14. Y vamos a ver el plan de Daniel continuando, leyendo del versículo 11 al 14. Daniel then said to the guard whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah, please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat your servants in accordance with what you see. So he agreed to this and tested them for 10 days. Leemos del 10 al 14, no, 11 al 14. El jefe de oficiales le ordenó a un guardia atender a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Por su parte, Daniel habló con ese guardia y le dijo, por favor, haz con tus siervos una prueba de 10 días. Danos de comer solo verduras y de beber solo agua. Pasado ese tiempo, compara nuestro semblante con el de los jóvenes que se alimentan con la comida real y procede de acuerdo con lo que veas en nosotros. El guardia aceptó la propuesta y lo sometió a una prueba de 10 días. This is the plan Daniel came up with to stick to his godly convictions. Este es el plan que Daniel tuvo para poder continuar con sus convicciones piadosas. And what we see here was Daniel was flexible, by the way. Y lo que miramos aquí es de que Daniel era flexible. And because attacks sometimes change and temptations sometimes change, we do have to be a little bit flexible in how we
respond with our godly conviction. Y ya que los ataques y las tentaciones cambian, entonces también nosotros necesitamos ser flexibles con nuestra convicción en la manera que vamos a responder. This is Daniel's plan to keep him from sinning and obeying and honoring God. Y este era el plan de Daniel para detenerlo de pecar y seguir honrando a Dios. And it was a brilliant plan. Big question was where to come from. Y era un plan brillante. Ahora la gran pregunta es, ¿de dónde provino este plan? It's obvious Daniel got this wise plan from God. Es obvio que Daniel recibió este plan sabio de Dios. So we read through the book of Daniel, we see that he loves to pray. He loves to talk to God, and he loves to hear from God. Al leer el libro de Daniel nos damos cuenta que a Daniel le encanta orar, le encanta hablar con Dios. So this wise plan from Daniel comes from God. Know what else that means? Y así que este plan sabio proviene de Dios. ¿Y sabes qué más quiere decir esto? That God's wise plans still can come to us as believers today. Y es de que los planes sabios de Dios aún pueden llegar a nosotros como creyentes hoy. Thinking and praying and thinking and praying, you will get a wise plan from God. Pensando, orando, pensando y orando, y recibirás un plan sabio de Dios. Listen to this promise from Proverbs 3, 5, and 6. Escucha esta promesa de Proverbios 3, versículos 5 y 6. Trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all of your ways acknowledge him, and he will direct your paths. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Don't miss it, guys. Planning or having plans is a very important part on keeping your godly convictions. No te lo pierdas, el tener un plan piadoso de Dios, esto te ayuda a permanecer con tus convicciones. Again, you're piadosas. setting out a strategy on what you're going to do when you're tempted or attacked. Y de nuevo, estás poniendo una estrategia de lo que tú vas a hacer cuando seas atacado o tentado. Having a good and godly plan is vital for the success of your godly convictions. El tener un buen plan, un plan piadoso, es muy importante para permanecer en tus convicciones. And again, those godly plans need to come from God. That means you ask and you pray and you ask and you pray. Y de nuevo, esos planes necesitan venir de Dios, lo que significa que vas a estar orando y pensando, orando y pensando. And once you get a plan, you need to review it and pray over it regularly so you don't forget. Y después de que recibes el plan, debes de repasarlo y orar diariamente para que no lo olvides. What area are you falling in and stumbling in continuously, Christian? ¿En qué área estás cayendo y tropezando constantemente, cristiano? That is an area right tonight you need to make a godly conviction and a plan on how to avoid that tomorrow or Pues tonight. esa es la área donde tú en esta tarde necesitas tener una convicción y tener un plan para cómo poder enfrentar. And then every morning when you wake up and read your Bible and pray, part of your prayer is reviewing your plan on your godly conviction. If it comes my way this time, this is what I'm doing because I'm a man with God or a woman with godly convictions. Y cada mañana que te levantas a orar y a leer tu Biblia, estás repasando ese plan para cuando llegue la tentación, sigas en tu convicción piadosa. But then, guys, here's probably the most important part of the whole process for godly convictions. Pero después, probablemente esta es la parte más importante de la convicción piadosa. Got to do it. Tienes que hacerlo. When the attack temptation comes, it's time to put the plan into action. Cuando llega ese ataque, esa tentación, es tiempo de poner el plan por acción. I think of Joseph. Pienso en José. I'm a single man. I don't have sex with people because I'm not married. Soy un hombre soltero, no tengo relaciones sexuales con la gente porque no estoy casado. Sleazy married woman hits on him. Llega una mujer casada con él. His godly conviction was, I run, I flee. Su convicción piadosa era, huyo, corro. So he did it. She grabbed onto his clothes. I flee no matter what. I'm gonna streak out of here. I'll do whatever it takes to keep my godly conviction. Y así que lo hizo. ¿Y qué hizo ella? Le agarró la ropa. ¿Y qué hizo? Él siguió huyendo desnudo. ¿Por qué? Porque tiene convicción piadosa. But streaking is not normally part of a godly plan, by the way. Pero el huir Yeah. desnudo no es regularmente parte de un plan, ¿eh? Now, let me remind you another reason why the plan is so important. Ahora déjame recordarte otra razón por cual el plan es tan If importante. you don't have a plan for your godly convictions, then you're taken by surprise, you're not protected, you're weak, and all of those responses lead to defeat, guys. Y es de que si no tienes un plan, entonces vas a ser sorprendido, no vas a saber cómo reaccionar cuando llegue la tentación.
Here in verse 12, Daniel shows us another important aspect of having godly convictions. Aquí en el versículo 12 nos enseña Daniel otro aspecto importante acerca de tener convicción piadosa. Daniel didn't do it alone. Y es que Daniel no lo hizo solo. Verse 12, Daniel invites his three friends, Shadrach, Meshach, and Abednego, to join him in keeping these godly convictions together. En el versículo 12 vemos que Daniel invita a sus amigos también, a Sadrach, Mesach y Abednego. We're not designed to be living for Jesus alone. No estamos designados para vivir por el Señor solos. We're a family of believers. We're the body of Christ. We need each other. I need you. You need me. Somos una familia de creyentes, somos un cuerpo de Cristo, nos necesitamos los unos a los otros. We need each other for support and prayer. Nos necesitamos por ese apoyo y We oración. need each other to help us up when we fall. Nos necesitamos para ayudarnos a levantarnos cuando caemos. We need each other to hold us accountable and ask the hard questions. Nos necesitamos para poder dar contabilidad uno con el otro y hacer esas preguntas difíciles. And you know, that's one of the main purposes of the local church, of our church. Y ese es uno de los propósitos de la iglesia local, nuestra iglesia. To help us and teach us and encourage us to uphold our godly convictions together. Para ayudarnos y apoyarnos para mantener nuestras convicciones piadosas. Amen? Hey, let's continue on in verses 15 to 17. Continuando leemos versículo 15 al 17. At the end of the 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the other young men who ate the royal food. So the guard took away their choice food and the wine they were to drink and gave them vegetables instead. So these 4 young men God gave knowledge and understanding of all kinds of literature and learning. Daniel could understand visions and dreams of all kinds. Al cumplirse el plazo, estos jóvenes se veían más sanos y mejor alimentados que cualquiera de los que participaban de la comida real. Así que el guardia les retiró la comida y el vino del rey, y en su lugar siguió alimentándolos con verduras. A estos 4 jóvenes, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia para entender toda clase de literatura y ciencia. Además, Daniel podía entender toda visión y todo sueño. Here, Daniel and his 3 friends put their godly plan into action for their godly convictions. Aquí Daniel y sus 3 amigos ponen ese plan piadoso en acción por su convicción. And did you notice what happened? God blessed it. Y te diste cuenta de lo que sucedió, Dios lo bendijo. Don't forget that God will bless you as you stand for your godly convictions. No olvides que Dios te va a bendecir cuando tú permaneces por tus convicciones piadosas. In church, let me be honest, God's still looking for Christians today, just like each one of us, that will stand in a sinful world for godly convictions. Y quiero ser honesto contigo, que Dios aún sigue buscando a personas, a cristianos que se paran por sus convicciones piadosas. And what God looked down from heaven, He said, I can trust these guys. They're mine. They're not hypocrite. And God blessed them. Look at verse 17. Y cuando Dios miró del cielo y miró a estos muchachos, dijo, en ellos puedo confiar, ellos son míos, ellos no son hipócritas. Mira lo que dice aquí. To these 4 young men, God gave knowledge and understanding. Versículo 17, a estos 4 jóvenes, Dios los dotó de sabiduría e inteligencia. In all kinds of literature and learning. Y dice que en toda clase de literatura y ciencia. Don't get the idea that people with godly convictions are hermits hiding out, isolating themselves from all things Babylonian or Rotaritan. Así que no creas tú, no tengas tú la opinión de que toda persona con una convicción piadosa es aquella que se está escondiendo de los babilonios o de los de Rosarito. We're not to be hiding out from all the non-believers. No es de que debemos de estar escondiéndonos de los incrédulos. These godly youth took advantage of the good things the society had to offer. Estos jóvenes aprovecharon las cosas buenas que la sociedad les ofrecía. Education, art, culture, reading, good literature. They were good at all of it. La educación, la cultura, la literatura, eran buenos en todo esto. And all of it was needed because these guys weren't going to be working at a taqueria. They were going to be in government with power and money, and they needed to be smart to be able to deal with that in a godly way. Y esto era importante porque estos 4 jóvenes no se iban a quedar atorados trabajando en una taquería, sino que iban a trabajar con el gobierno. They were doing what Jesus would say a few years later as being salt and light in a wicked world. Sino que ellos estaban haciendo lo que Jesús más adelante dice, ser sal y luz en el mundo. That's what we're called to do. Esto es lo que se nos ha llamado a hacer. We need to take advantage of education and learning and all of those things and excel in those things. That's really what God wants for us. Tenemos que aprovechar las oportunidades de aprender, es lo que Dios quiere. Let's finish up with verses 18 to 21. Vamos a terminar leyendo el versículo 18 al 21.
The end of the time set by the king to bring them in, the chief official presented it to Nebuchadnezzar. The king talked with them, and he found none equal to Daniel, Hananiah, Mishael, and Azariah. So they entered the king's service. In every matter of wisdom and understanding about which the king questioned them, he found them 10 times better than all the magicians and enchanters in the whole kingdom. And Daniel remained there until the first year of King Cyrus. Cumplido el plazo fijado por el rey Nabucodonosor y conforme a sus instrucciones, el jefe de oficiales los llevó ante su presencia. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara. De modo que los 4 entraron a su servicio. El rey los interrogó y en todos los temas que requerían de sabiduría y discernimiento los halló 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. So at the end of 3 years, they all come before King Nebuchadnezzar. Y así que después del plazo de 3 años, todos van delante del rey Nabucodonosor. And as king talks with them, he sees these guys are the brightest of all. Y mientras el rey está hablando con ellos, él se da cuenta que esos muchachos son los más brillantes de todos. Probably 18 now. And what an example they are. Probablemente tienen la edad de 18 años. ¿Y qué ejemplos son? They stick to their convictions, they obey God, and they excel in their culture. They excel in the city. Así que ellos continúan con su convicción, continúan con Dios y miramos cómo ellos superan a los demás. And it all started where? With 4 15-year-old boys saying, I have godly convictions and I'm going to hold on to them, sorry. Y todo comenzó como con 4 muchachos jóvenes diciendo, tenemos convicción piadosa, perdón, vamos a continuar en ella. Is that an ashtray? Ese fue un cenicero. As we finish up this evening, I want to remind you of 5 steps that can help you develop godly convictions. Al terminar en esta tarde, quiero compartir contigo 5 pasos que te ayudan a tener convicción piadosa. 5 steps you can use in order to have godly convictions in your life starting tonight. 5 pasos que puedes usar para tener convicción piadosa comenzando hoy. Number 1, decide your convictions ahead of time, preferably tonight. Número 1, decide cuáles son tus convicciones de antemano, preferible hoy. Sit down with Jesus, write them down tonight. Siéntate con el Señor y escríbelas hoy. Decide what is acceptable and unacceptable for you as a Christian. Decide qué es aceptable y qué no es aceptable para ti como cristiano. And the way you find out where you need convictions is think about where you fall in your Christian walk. Those are the areas to start with. Y de la manera que puedes averiguar en qué necesitas convicción es pensar en las áreas que has caído. Por ahí puedes comenzar. Again, to help you make those decisions, of course, be praying and reading your Bible. Y por supuesto, para ayudarte a hacer esas decisiones, necesitas estar orando y leyendo tu Biblia. And then secondly, pray and remember your plan. Y segundo, el estar orando y recordando, repasando tu plan. Every day when you get up and read your Bible and pray, you pray for strength in this conviction and you go over your plan on what you do if the attack comes. Todos los días cuando te levantas a orar y leer tu Biblia, estás orando acerca de tu plan y estás repasándolo. Number 3, be accountable with a Christian friend of the same sex. Y número 3, el dar contabilidad a un cristiano del mismo sexo. Somebody you can trust, someone that loves you and cares about you, but that is willing to ask you the tough questions, and they get in and say, hey, you've been gossiping, you've been shacking up, you've been looking at porn, you've been getting drunk, you've been doing drugs, fill in the blank. They love you enough to answer that questions, and you receive it, and you answer it honestly. Y es alguien que te ame, alguien que le importes y que esté dispuesto a hacerte las preguntas difíciles. Por ejemplo, ¿has estado tomando, has estado usando drogas, has estado mirando pornografía, has estado viviendo en unión libre? Tú puedes poner lo que quieras según tu falla, tu caída. And you answer it honestly. And if you say, yeah, I've been doing it, they don't say, I'm going to run and tell Pastor Mike on you. No, that ain't it. I don't want to know. I'll get too depressed. Y le contestas honestamente. Y ahora si te dice que sí, entonces no vayas corriendo. Pues déjale, digo al pastor Mike, voy corriendo. No, no me digas a mí, yo no quiero saber. That depressed me. I'm still under the impression that all you guys are perfect all week. Eso me va a deprimir a mí porque yo estoy bajo la impresión de que todos ustedes son perfectos. You guys laughing, you're giving yourselves away right now. Ahora los que se están riendo se están dando a... But no, that someone that just says, you know what? I love you so much. Let's pray for that issue right now, and let's pray over that issue for strength for tomorrow. That's accountability. Alguien que te ame lo suficiente, que diga, ¿sabes qué? Pues vamos a orar ahorita y
Vamos a seguir orando. Number 4, don't do it alone. Y número 4, no lo hagas solo. Daniel didn't hold to his convictions alone. He needed help from his friends. Guys, we can't do it alone. You need help. We all do it together. We help each other. Daniel no continuó con sus convicciones solo, sino que él tenía ayuda, tenía a sus amigos. Igual nosotros necesitamos ayuda, hay que hacerlo con alguien más. And then number 5, decide to put your plan into action when the attack or temptation comes. Y número 5, decide a poner tu plan en acción cuando llegue la tentación o el ataque. That means you don't stick around, you don't think about it, you don't stare at it, you don't focus on it, you don't contemplate what you'll do. You've already made the decision of your godly conviction. You put your plan into action and you turn somehow and get out of there. A lo cual quiere decir que no vas a estar mirando la tentación, que vas a estar ahí, en otras palabras, coqueteando con la tentación, sino que ya decidiste y pones en acción tu plan. Tonight, church, is a night that Jesus wants to give you a new beginning. Esta tarde, iglesia, el Señor quiere darte un nuevo comienzo. I think every one of us tonight needs to have some new godly convictions. I know I do. Creo yo que cada uno de nosotros aquí necesitamos tener esa convicción piadosa en diferentes áreas. Yo sé que yo la necesito. You might be wondering, why are we talking about godly convictions in the book of Daniel? No one teaches about that in Daniel chapter 1, because God put it on my heart for you guys and for me. Tal vez estás pensando, ¿por qué estamos hablando o aprendiendo de convicciones piadosas en el capítulo 1 de Daniel cuando nadie le enseña eso del capítulo 1? Pues porque el Señor lo puso en mi corazón, porque yo lo necesito y también ustedes. See, tonight is a night, guys, and I want you to spend some time as we close in worship thinking about godly convictions and making your own godly convictions. Even write them down if you need to. Porque ves, esta es la tarde y quiero que pases un tiempo después en alabanza pensando acerca de estas convicciones piadosas y escríbelas. Ask God about the areas where you need to have set some godly convictions. Pídele a Dios acerca de esas áreas donde tú necesitas poner convicciones piadosas. Ask God for a plan on how to put those godly convictions into action. Y pídele a Dios un plan para poder poner en acción esas convicciones piadosas. Friends, here we have seen how powerfully godly convictions can work in the life of a believer like Daniel. Aquí, amigos, hemos visto qué tan poderosamente pueden obrar esas convicciones piadosas en la vida de un creyente a través de Daniel. And the good news is godly convictions can work in the same way in your life as well. Y la buena noticia es de que esas convicciones piadosas pueden funcionar de la misma manera en tu vida también. Some good news, Y church. esas son buenas noticias, iglesia. Amen. It's good news for all of us that are here that are Christians tonight. Son buenas noticias para todos nosotros que estamos aquí, que somos cristianos. I do want to ask